Este es el ejercicio previo del módulo de resonancia magnética nuclear y la letra dice: dado el espectro de HRMN del 2-metil-3-oxovalerato de etilo que se muestra, asigne completamente el espectro explicando claramente su razonamiento. El espectro fue tomado en un equipo de 400 MHz y esta es la molécula. Este es el espectro del 2-metil-3-oxovalerato de etilo. La señal que aparece en 7,27 ppm corresponde al disolvente cloroformo deuterado. Recuerden que en el libro de tablas hay una de las tablas que tiene las señales correspondientes a los disolventes. Luego procedemos a ver en la estructura qué tipos de protones hay y los vamos a nombrar como se muestra en la figura. Empezamos por ver las distintas zonas en el espectro. En la zona de menores desplazamientos, entre 1 y 1,5 ppm, vemos 3 señales con una integración de 3 cada una. Vamos a ver el espectro empleado en esta zona. Esta es la zona en la que se espera encontrar las señales correspondientes a los protones metílicos HA, HD y HF. Si evaluamos la multiplicidad de cada una de las señales, vemos que los protones HD acoplan solo con HC, por lo que esperamos que esta señal sea un doblete. Mientras que HA y HF tienen dos protones vecinos, HA a HB y HF a HE, por lo que ambos se verán como tripletes. Por tanto, el doblete con desplazamiento 1,34 ppm se asigna a HD. Recordemos que en señales simétricas el desplazamiento siempre se informa en el centro de la señal, que se conoce haciendo el promedio de los desplazamientos de los dos picos de este doblete. Para calcular la constante de acoplamiento se hace la diferencia entre el valor de desplazamiento de los dos picos del doblete y se multiplica por 400 Hz, el valor del equipo que indicaba la letra del ejercicio. En este caso nos da un valor de 7,1 Hz. Noten que los desplazamientos se expresan siempre con dos cifras decimales, mientras que la constante de acoplamiento se informa con una cifra decimal. Para asignar las señales de HA y HF tenemos que recurrir a los desplazamientos teóricos, ya que no podemos diferenciarlos de otra forma porque ambos son tripletes y las constantes de acoplamiento seguramente son muy similares. Por tablas sabemos que el desplazamiento teórico esperado para HA es 1,4 ppm, mientras que para HF es 0,9 ppm. En función de estos valores se asigna a la señal de menor desplazamiento como HF en 1,08 ppm y a la otra como HA en 1,27 ppm. Noten que en el caso de los tripletes del desplazamiento que se informa es el que coincide con el pico central, ya que este es el centro de la señal. Para el cálculo de la constante de acoplamiento, en el caso de un triplete, vemos la diferencia de desplazamientos entre un pico del extremo y el central. Puede calcularse tanto entre el primer pico y el pico central como entre el pico central y el tercer pico. Siguiendo con el análisis del espectro, vemos que hay una única señal que integra 1. Si ampliamos la zona, vemos que se trata de un cuarteto y se asigna a HC, por ser justamente la única que se espera que integre 1. La señal es un cuarteto debido a que HC acopla con 3 protones vecinos HD. Recordemos que en señales simétricas el desplazamiento siempre se informa en el centro de la señal, que se calcula como vimos antes, sumando los desplazamientos indicados en los picos del extremo de la señal y dividiendo entre 2. Para calcular la constante de acoplamiento se hace la diferencia entre los valores de desplazamiento de dos picos contiguos del cuarteto. Por último nos resta asignar los protones metilénicos, HE y HB. Para esto se recurre al desplazamiento teórico según tablas. En función de esto se asigna la señal a 4,19 ppm a HB, que se observa como un cuarteto, tal y como se espera debido a que tiene 3 protones vecinos HA. Se calcula el desplazamiento y la constante de acoplamiento, al igual que en el cuarteto asignado a HC. La señal que queda a analizar sería la correspondiente a los protones HE. Esta señal integra 2 y se esperaría que fuera un cuarteto, por acoplar con los 3 protones del grupo metilo HF que tiene como vecinos. Sin embargo, la señal que observamos es más compleja, tiene 16 picos. Esta se encuentra en el entorno de 2,5 ppm, lo cual coincide con el desplazamiento teórico esperado para HE. Lo que nos debemos preguntar es, ¿cuál podría ser la razón para que los protones HE se correspondan con una señal tan compleja y no como un cuarteto? La razón que explicaría esto es que los dos protones HE no sean equivalentes, es decir, que su entorno químico no sea el mismo. Por lo tanto, presenten diferentes desplazamientos y acoplen entre sí. Habría entonces un protón HE y otro HE'. A estos protones se les llama diastereotópicos. Entonces, cada uno de ellos acopla con el otro, siendo así un doblete y con los 3 protones vecinos del metilo HF, siendo entonces un cuarteto. Por lo tanto, la señal esperable para cada uno de ellos es un doblete de cuartetos, lo que denominamos DQ, que tendría 8 picos como máximo.
Si observamos la señal, efectivamente vemos dos dobletes de cuartetos, 16 picos en total. Entonces, si observamos detalladamente esta señal, podemos diferenciar que este es uno de los cuartetos del primer doblete de cuartetos, indicado por las flechas verdes, y este es el otro, indicado por las flechas violetas. El otro doblete de cuartetos se muestra en amarillo y rojo. Noten que la altura de los picos en cada cuarteto no es la misma, y eso se debe al efecto techo con la señal de un doblete de cuarteto del protón geminal. No es posible diferenciar las señales debido a que presentan desplazamientos muy similares, por lo que se integra como una única señal que corresponde a ambos protones. Este es el espectro completo con la asignación de todas las señales. Finalmente, en este resumen se muestra cómo se informan correctamente todas las señales asignadas, tal como se escribe en informes y publicaciones.